¿Qué es lo original? ¿Qué es lo diferencial en el método Naranjo-Gisbert? Pues bien, en el método Naranjo-Gisbert lo que nosotros, los micropigmentadores que trabajamos en este método, vamos a realizar es marcarle el camino al cirujano de trasplante capilar de cejas. Nosotros vamos a darle directrices de la silueta dentro de la cual va a estar trasplantado el pelo, además de la inclinación que tienen que seguir dichos pelos, la cantidad de pelos, volumen de pelo, densidad de los mismos. ¿Y esto por qué nosotros se lo informamos al cirujano? Porque ya lo hemos consensuado previamente con la paciente. Nosotros tenemos una sesión de asesoría de imagen de visajismo con la paciente de 1 hora, donde estamos proponiéndole diseños, buscando cuál es la forma de la ceja, haciendo un estudio de visajismo que mejor van a ir a sus facciones. Consensuamos con ella el tamaño, grosor, largura de esas cejas, arco, luego el espesor que desea, dónde quiere una mayor densificación de pelos, dónde quiere pelos más finos. Toda esta parte nosotros actuamos aquí como los traductores entre la paciente y el cirujano de trasplante capilar de cejas. Y aquí la paciente tiene algo que decir. En el resto de metodología, los cirujanos deciden por la paciente. Aquí la paciente le dice al cirujano a través de los micropigmentadores dónde quiere los pelos, cómo quiere los pelos a ser trasplantados, qué silueta desea, y nosotros, los estilistas, los diseñadores de visajismo, le vamos también a dar ideas, le vamos a dar opciones a la cliente, a la paciente en este caso, de cuáles van a ser las cejas que mejor le van a sentar a su rostro. Esta es la diferencia, esto es lo que es original. El visajismo es el estudio de los rasgos faciales que nos va a ayudar a definir cuál va a ser el diseño que vamos a realizar a nuestra paciente. Con él ajustaremos la forma que le vamos a dar a la ceja y nos aprobará el diseño después para realizar el tratamiento. Según el tipo de óvalo facial que tenga nuestra paciente, va a depender el diseño de nuestra ceja. Si por ejemplo el óvalo es muy redondeado, debemos de evitar realizar diseños que sean muy redondos para no potenciar la forma redonda de su cara. Si la cara sería más alargada, tenemos que realizar diseños más horizontales para armonizar el rostro. Por ejemplo, si también es más cuadrado, vamos a realizar diseños un poquito más picudos. Todo va a depender un poco de la forma de la cara. ¿Por qué es necesaria la micropigmentación en el trasplante capilar de cejas? Bueno, en realidad hemos desarrollado un método de micropigmentación específico para este trasplante de cejas. Va a ser una micropigmentación temporal, una micropigmentación que solo necesitamos que nos dure unas horas. Las horas en las cuales el cirujano necesita de nuestro modelo, de nuestro patrón, a través del cual él va a hacer el trasplante de cada pelo. Por lo tanto, lo que hemos hecho es adaptar la técnica de la micropigmentación al trasplante capilar de cejas para que dure solamente el tiempo en el que el cirujano necesita nuestro patrón.
Alberto Santana Rodríguez, soy cirujano especializado en trasplante de órganos torácicos y en trasplante de pelo. He desarrollado mi carrera profesional tanto en España como en Estados Unidos, donde he adquirido nuevos conocimientos sobre el trasplante de órganos y cómo preservarlos del daño del tiempo de isquemia. Nuestro proyecto es un proyecto novedoso en el que yo estoy aportando mi experiencia tanto clínica como en investigación para conseguir un trasplante de pelo en ceja lo más real y lo más satisfactorio posible para el paciente. Hola, soy el doctor Pablo Naranjo de la Clínica Elite Láser de Madrid. Soy médico estético y me dedico a tratar de dar felicidad a los pacientes llevando ese aspecto interno y externo que quieren dar y que quieren sentir pues, a una expresión facial, en este caso a las cejas. Cuando hablamos del trasplante de cejas estamos hablando de algo realmente complejo, más complejo que lo que sería un trasplante capilar en otras zonas corporales. Estamos hablando de darle una expresión, darle una mímica, darle unas sensaciones al paciente y a todos aquellos que le rodean. A la hora de realizar esto recurrimos a una técnica combinada entre la micropigmentación y el trasplante microcapilar con técnica FUE, es decir, pelo a pelo. Si hablamos del proceso y en qué consiste, debemos distinguir una primera etapa que es antes de iniciar el tratamiento, qué tiene que cumplir el paciente, y luego, una vez que iniciamos el microtrasplante capilar, en qué consiste. Bueno, vayamos a esa primera etapa. Cuando el paciente tiene que preparar esa entrevista o tiene que preparar esa intervención. Lo primero, tiene que aportarnos para la historia clínica, nos tiene que aportar una analítica. La analítica, básicamente tenemos que ver niveles de hierro, tenemos que ver también la serología y tenemos que también, sobre todo, ver los niveles de perfil tiroideo, hiper o hipotiroidismo. Hay muchas más variables importantes, pero esas son las más importantes para nosotros. ¿Cuándo? Pues una analítica de las últimas semanas, como mucho el último mes, 2 meses, para poder, en caso de que hubiera algún parámetro que no estuviera dentro de la normalidad, aconsejar al paciente pues, ciertas pautas para poder normalizar esos valores. Segundo, tiene que acudir a consulta. En esa historia clínica vamos a valorar qué tipo de alopecia tiene. ¿Es una alopecia androgenética? ¿Es un paciente que tiene tricotilomanía y se saca los pelos por puro estrés? ¿Es una alopecia simplemente porque el paciente durante años, la mujer ha estado definiendo sus cejas tirando con pinzas y a base de tirar de pinzas se ha quedado sin pelo? ¿O es una alopecia fibrosante? Dentro de las alopecias fibrosantes, quizás son las más complejas, es como un cajón desastre en el cual metemos muchos tipos de pérdida de pelo en las cejas, muchos tipos de alopecias. ¿Por qué la alopecia fibrosante es tan compleja? ¿Y por qué nos gusta tanto tratarla en Elite Láser? Porque lleva una complejidad añadida. Esa zona es una zona en la cual la piel es más fina, epidermis y dermis son más finas, hay un colágeno desestructurado, muchas veces un colágeno tipo 3, tipo cicatricial, y hay menos vasos en la zona. ¿Cómo se distingue? Si usted es paciente y nunca ha ido al dermatólogo para que le diagnostiquen qué tipo de alopecia, es bastante fácil. El paciente pierde pelo tanto en las cejas como en la parte frontal. Va perdiendo como una diadema de pelo en la parte frontal y va perdiendo el pelo de las cejas. ¿Por qué es tan compleja? Porque de hecho el paciente ve que donde va perdiendo pelo se le queda una piel más blanquecina, menos vascularizada. ¿Cómo se diagnostica? Por dermatoscopio tenemos un aparato que se llama Photofinder que nos permite diagnosticarla. ¿Y por qué nos gusta tanto? Porque hay que preparar al paciente para esa cirugía. ¿Qué es prepararle? Pues hay muchas técnicas, desde el plasma rico en plaquetas, hay técnicas de redensificación dérmica desde el láser fraccionado no ablativo, están las refrecuencias fraccionadas ablativas, hay muchas técnicas de las que disponemos según el tipo de alopecia fibrosante y cuán gorda, gorda o fina es esa dermis y qué grado de vasos tiene para poder determinar qué técnica utilizar o qué combinaciones de técnicas utilizar. En este caso estamos hablando de preparar al paciente y esto no va a llevar 1 o 2 días. Estamos hablando de que el tiempo mínimo es 1 mes y medio, 2 meses y podemos llegar hasta los 4 o 6 meses. Se trata de darle al paciente las condiciones óptimas para que cuando se realice el trasplante capilar tenga una viabilidad. Sin una preparación previa a estos pacientes, la viabilidad es muy baja y se desaconseja la realización de un trasplante capilar. Bueno, visto esto, analizado al paciente, el tipo de alopecia que tiene, la historia clínica y la analítica previa al paciente, realizamos una última prueba. Y esa última prueba es de las más bonitas. A través de un sistema alemán que se llama Photofinder, somos capaces de ver qué densidad de pelo tiene el paciente por centímetro cuadrado, qué grosor en micras tiene ese pelo, qué
grado de vascularización, cuántos vasos tiene esa zona, y con un ecógrafo con sondas lineales muy superficiales, qué grosor tiene la piel y cuántos vasos tiene. Con toda esta información podremos determinar la zona donante, la zona posterior, y la zona receptora, poder determinar qué pelos, si podemos hacerlo, seleccionar bien el pelo a trasplantar y seleccionar bien cuántas unidades foliculares poner en la ceja de esa paciente. Bueno, dicho esto, entramos ya al día de la intervención. Previamente ha pasado por la experta en diseño de cejas, en visajismo, que ha llegado a un acuerdo con el paciente, el tipo de cejas que quiere el paciente, el diseño que va a tener, y eso es lo que nos llega a nosotros como médicos. Una paciente ya que ha consensuado el tipo de cejas que quiere con la especialista, y según el tipo de pelo, que también nos determina el pelo que le haya quedado en esa ceja, qué diseño vamos a hacer. A veces no hacemos lo que queremos, sino el previo diseño, la naturalidad, buscamos siempre en ese paciente, tiene ya ciertos pelos, le quedan 50, 80, 100 pelos en una ceja, pues habrá que seguir el diseño natural que tenía previamente ese paciente. El paciente se tumba, lo primero es coger, la primera etapa es la zona donante, en esta zona, en este caso la zona posterior. Tenemos que tratar, como vamos a tener que sacarle pelo de ahí, que no se note el paciente a posteriori que le hemos sacado el pelo, que pueda llevar una vida normal sin que nadie le pregunte por qué tiene una zona en la cual ha habido evidentemente una zona donante de pelo. Entonces, si la mujer tiene pelo suficiente, levantamos ese pelo, seleccionamos una zona de pelo cuyo calibre de pelo, visto por Photofinder, corresponda con el calibre de pelo que tiene en la zona receptora, en las cejas, y que además sea fácilmente camuflable. Normalmente es la zona posterior o medial o lateral. Se rasura esa zona, una maquinilla de rasurado, se pasan líquidos de desinfección para poder garantizar la asepsia, que no haya una infección en la zona, y iniciamos el proceso de extracción de pelo. En este caso es fundamental hablar que vamos a utilizar la técnica FUE, es decir, extracción pelo a pelo, no la tradicional, la FURS, que es la tira. ¿Por qué es tan importante? El paciente no va a tener puntos, no vamos a tener que cortar con un bisturí una tira, que coser posteriormente, con lo que implica eso de molestias, de tensión para el paciente, de riesgos de infección, de tiempos de curación, de prurito, de picor. O sea, lo vamos a limitar totalmente. Vamos a utilizar una técnica de extracción pelo a pelo. Y además, como las cejas tampoco tienen una densidad demasiado elevada, estamos hablando de aproximadamente una ceja puede estar rondando los 200, 250, 300 unidades foliculares, pues eso nos permite la extracción hacerla de forma muy separada, de tal manera que cuando se cure la zona cicatrice bien y casi siempre, por no decir siempre, no van a quedar ningún tipo de residuos cicatricial. No se va a poder identificar de dónde se sacó el pelo, cosa que con la técnica tradicional de tira es imposible. Le queda ahí una cicatriz que en función de la capacidad de cicatrización del paciente quedará perfecto o le quedará una señal de por vida, y eso no lo podemos controlar. Aquí sí lo controlamos, como vamos pelo a pelo, y es realmente una extracción, es como una especie, utilizamos sistemas que son muy parecidos a los bolígrafos, van conectados a un motor y nos van extrayendo pelito a pelito, unidad folicular a unidad folicular. Muy importante es que nosotros podemos preseleccionar con la máquina, con el Photofinder previamente, la zona de extracción para que tenga el mayor número de unidades foliculares con un solo tallo, porque eso es muy importante. Las cejas tienen que implantarse con pelos, con unidades foliculares de un solo tallo, porque esa es la naturalidad. No cabe el por ir rápido implantar unidades foliculares de 2 o 3 pelos que me dan más densidad. Es totalmente anormal, no sigue una naturalidad. El pelo de las cejas, una unidad folicular, tiene un pelo, y habrá que buscarlos así en la zona donante. En el caso de que no tenga suficientes número de pelos de unidades foliculares con un tallo, buscaremos unidades de 2 y, en este caso, la enfermera posteriormente las irá separando, garantizando siempre la anatomía de ese pelo y la estructura totalmente intacta para poder implantar de uno en uno. Y en eso consiste el acto médico de extracción del pelo. Hemos rasurado, hemos pasado la asepsia, vamos cogiendo pelo a pelo, seleccionando previamente los que queremos sacar y facilitándoselo a la enfermera para que los procese, los guarde y los separe de uno en uno para proceder a la implantación posterior. Esto es básicamente en qué consiste la primera etapa del trasplante microcapilar con técnica FUE. Bueno, es importante, una vez que se ha hecho la extracción, cómo conservar los pelos. De eso nos encargamos nosotras, las enfermeras. Las unidades foliculares es importante cuando se extraen conservarlas en un buen ambiente, tanto de temperatura como de conservación vital. La temperatura se consigue siempre con frío.
Hay que mantenerlas frías. Cualquier órgano del cuerpo que se extrae, incluido las unidades foliculares, que son órganos también, es importante mantenerlas a baja temperatura. Se conservan en suero Ringer, que es un suero que ayuda a nutrir ese folículo, mejor que un suero solo salino que solo lleva sal. Una vez que se extraen, se van colocando por tiempo de extracción, porque después habrá que colocarlos de nuevo por los primeros que se han ido extrayendo, porque es importante que no pase mucho tiempo entre la extracción y la implantación. ¿Qué pasa si pasa mucho tiempo? ¿Qué pasa si no están fríos? ¿Y qué pasa si no los metemos en un suero que realmente es bueno para el folículo? Que se produce una isquemia. La isquemia significa que no llega suficientes nutrientes, suficiente riego a ese órgano y se puede morir. Una vez que se implanta puede que no crezca y que el trasplante, la evolución no sea la idónea. Una vez que todo eso está resuelto, una vez que todo eso se lleva a cabo con un buen trasplante y un buen equipo, la cirugía es muy cómoda, muy fácil de llevar y los pacientes suelen quedar encantados. Bueno, cómo se colocan las unidades foliculares es siempre dependiendo de cómo se extraiga y qué se extrae de las unidades foliculares de cada paciente. Lo habitual es encontrarse en un trasplante unidades de 2, 3 y 4. En una ceja no se pueden colocar unidades tan grandes, tienen que ser siempre unidades de una. Por tanto, nos encargamos en el microscopio de separar esas unidades foliculares de una en una para colocar y que el resultado del trasplante sea un resultado natural, que no quede un resultado antinatural o antiestético. Sí que es importante colocarlas de uno que son un poco más gorditas, que tienen más tejido alrededor, siempre en la zona del centro de la ceja, y las más finas a la cola, igual que una ceja natural lleva esa estructura. Como novedad en el tratamiento postoperatorio hemos incorporado los conocimientos adquiridos en nuestro centro en cuanto a la tecnología LED y al tratamiento con ozono del suero, lo que hace que disminuyan los fenómenos inflamatorios y que las costras que aparecen en el postoperatorio se caigan antes, con lo cual el paciente se encuentra mucho más satisfecho.